terminamos con la reseña de la jurisprudencia tributaria relevante. Todas las veces que hablamos de esto comentamos lo mismo, ¿no? Es decir, más allá de las interpretaciones que puede hacer el profesional que está en la parte liberal o el profesional que trabaja en el fisco, más allá de esas interpretaciones tenemos que tomar en cuenta las interpretaciones judiciales, porque son las que en definitiva van marcando el camino. Y vamos a empezar entonces esta jurisprudencia con una sentencia que viene del juez federal de Goya, sobre el tema del ATP, donde hay todavía mucha discusión. Básicamente aquí el contribuyente había hecho su presentación, la FIP se la había denegado. Aquí hay que tener en cuenta los porcentajes de facturación, como siempre nos indicaba Marcelo Serra cuando tocaba este tema. Entonces, ante esa denegatoria, el contribuyente plantea una acción de amparo que es recogida por el juez federal de Goya, con un argumento realmente muy interesante, porque dice que la denegación del reclamo podría llegar al riesgo de afectar aún más la prestación de un servicio tan esencial como es el de salud. Esto es el Clínica de la Mujer y del Niño, con lo cual manda a hacer una nueva sentencia considerando los porcentajes que el contribuyente dice haber presentado. En la misma línea señalamos el caso Charranes de la Cámara Contenciosa Federal de la Sala 2 de la Capital Federal. Bueno, hay un tema que también hoy vamos a incluir algunos temas de seguridad social. Hay un tema que nos pareció interesante reseñarlo. Esto es de la Cámara Federal de Seguridad Social, de la Sala 1. Hay una providencia de la FIP, donde la FIP decidió que no le correspondía entender en una cuestión planteada en la revisión de una deuda determinada por una asociación gremial. Este tema es confirmado por la Cámara, pues si bien es cierto que se encuentran en juego cuestiones dispuestas por la ley 24642, estas están ajenas, establecen la situación ajena de las facultades de revisión del organismo recaudador, que justamente no pueden entender en cuestiones de deuda determinadas por una asociación gremial. Y otro de los temas que también queremos señalar, porque se presenta bastante en la práctica, es el tema de las encuestas de personal que desarrolla la FIP para entrevistar a los empleados, y a través de esto las clásicas preguntas sobre la fecha de incorporación, sobre la tarea que desarrollan, sobre la remuneración que tiene. Acá pasa algo por el estilo. En base a eso determina inconsistencias la FIP en función a la información que recibe de los empleados, constatada por los registros del empleador, y con posterioridad la AFIP determina que cambia su posición los empleados. Y esta posición la cambia con posterioridad al momento de esa posición inicial que había tenido el funcionario. Como consecuencia de esto, la clásica posición de la Cámara de Seguridad Social, donde dice que en principio las declaraciones prestadas por los empleados ante los funcionarios públicos deben prevalecer sobre las posteriores rectificaciones, dado su carácter espontáneo, y que fueron tomados en forma imprevista por el inspector que se apersonó a la sede social de la empresa. Por supuesto, salvo de que se pueda demostrar, cosa que a veces no es muy fácil, los errores que en definitiva cometió el empleado en su actividad inicial. Y también de seguridad social viene otro tema, que es la actividad de un religioso que trabaja para una orden
y la posición de la Cámara en sentido que el religioso no encuadra en la ley de contrato de trabajo. Acá había determinado por una posición distinta a la AFIP los aportes y contribuciones, había aplicado una multa por 2 empleados, 2 religiosos, y el argumento de la Cámara fue que cuando trabaja un religioso para una orden, no media un trabajo, un contrato de trabajo, pues otro el espíritu que reina entre las partes, y aun cuando esa persona podría haber cobrado un estipendio, en este caso viáticos, ese viático que pudo haber cobrado no tiene carácter salarial. Seguimos con seguridad social. Acá nos encontramos con una multa por mora en el pago de obligaciones previsionales. La posición adoptada por el contribuyente fue que había una situación económica financiera que actuaba como una causal exculpatoria suficiente y por lo tanto quedaría eximido de la sanción administrativa. Situación que no fue recibida por la Cámara Federal en tal sentido. El tema de las facturas apócrifas, en este fallo de la Cámara Federal de Córdoba, de la Sala B, tiene una situación un poco particular, porque acá a quien se le cuestiona el haber utilizado facturas apócrifas es a una municipalidad, que es la Municipalidad de La Calera de Córdoba. Y entonces la posición de la Cámara ante la posición de la municipalidad, que estaba exento del impuesto y además que cuestionaba si esta actuación era como responsable sustituto o a título propio, dice la Cámara que cualquiera sea la naturaleza, o sea, como sustituto o a título propio, dice la Cámara que la norma es clara en cuanto al obligado del pago es quien realiza la erogación carente de documentación. Se refiere al artículo 37 del impuesto a las ganancias. Y por lo tanto, en el caso de uso de facturas apócrifas, como las que se está atribuyendo a haber utilizado la actora, deben ser consideradas como salidas no documentadas. Obviamente, la utilización de la factura apócrifa en este caso no va a ser para disminuir el impuesto porque está exento, pero sí podría vislumbrar que haya otro tipo de maniobra delictiva en este caso. Es decir, no cambia la situación con la exención subjetiva. Y aquí en el caso Agrotierras, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo penal económico, tenemos la confirmación de un acto de procesamiento por evasión fiscal por falta de presentación de la declaración jurada. Sobre estos temas de la omisión de presentación de declaración jurada venimos trabajando en las últimas jurisprudencias. Acá tenemos que señalar que se da una cuestión fáctica muy especial. El contribuyente no había presentado la declaración de impuesto a las ganancias del periodo 2012, pero además se había dado otra situación que eran las declaraciones juradas de IVA, porque las declaraciones juradas de IVA se había determinado a través de la fiscalización que se había omitido parte de los débitos fiscales y a su vez se habían computado créditos fiscales en exceso, con lo cual aquí se estaría dando ese plus que de alguna manera viene señalando la interpretación judicial. Otro caso interesante de la Cámara de Apelaciones de la Sala 5, en un mandamiento de intimación de pago en un juicio de ejecución fiscal, se determina la nulidad por inconsistencia en la notificación. Fíjense lo importante que es este tema de las notificaciones de la iniciación de los juicios de ejecución fiscal. En este caso actúa un funcionario del fisco que lo hace como
oficial de justicia ad hoc, se dirige a hacer la intimación correspondiente, pero no concurre al domicilio fiscal, que era en ese lugar en el primer piso. O sea que no sube hasta el primer piso esta mandataria, sino pega la intimación en la planta de abajo. Ahí justamente es la sede del Colegio Público de Abogados, y entonces esta funcionaria lo que sostuvo es que como se había olvidado el registro, el carnet profesional, no podía pasar de la sede. Obviamente esto no deja una constancia sobre el informe respectivo y por lo tanto se determina la nulidad de la intimación y por lo tanto del mandamiento correspondiente. Errores de cálculo en la declaración jurada. Nuevamente se presenta este tema que hemos visto ya algunos antecedentes. En este caso proviene de la Cámara Federal de San Martín. El contribuyente presenta una declaración jurada rectificativa con relación al impuesto a valor agregado, disminuye el saldo de la declaración jurada original a través de 0 pesos, y por lo tanto lo que se termina resolviendo que la posición del fisco es que rechaza la aceptación de esta rectificativa y lo que requiere es que se recurra a la repetición tributaria. Por supuesto que acá se analiza el tema de error de cálculo, porque el tema de error de cálculo, como sabemos, por la ley de procedimiento tributario, nos permite presentar la declaración jurada y compensar los saldos resultantes. Pero acá la Cámara analiza por qué razón se produjo esta declaración rectificativa, que eran 2 facturas que se había enviado a un cliente que se habían anulado con posterioridad con las notas de crédito correspondientes. En esta situación dice la Cámara que esto es una situación de hecho y por lo tanto no entra en el concepto de error de cálculo, que como sabemos tiene una interpretación muy restrictiva en la ley de procedimiento fiscal. Otro caso singular que tiene que tocar el Tribunal Fiscal, en el caso Eidos Limpieza, el contribuyente está recibiendo varias fiscalizaciones simultáneas de la AFIP, se agravia ante esto y presenta un amparo ante el Tribunal Fiscal para que rechace esas órdenes de inspección que se encuentran en curso respecto de la empresa. Obviamente no hay competencia del Tribunal Fiscal, la acción de amparo tampoco es una acción para este tipo de situaciones, porque la acción de amparo del cual es competente el Tribunal Fiscal es la acción de amparo por mora en un trámite administrativo, muy lejos del caso que estamos señalando. Bueno, acá hay otro caso que también se da bastante en la práctica. Hay una inspección, la inspección hace ajustes fiscales. Estos ajustes fiscales, dice el inspector que en el caso de no ser aceptado va a comenzar la determinación de oficio. Todo esto de acuerdo a la ley de procedimiento. Y en base a esto el contribuyente pide la nulidad del procedimiento seguido por la AFIP. Obviamente no corresponde la declaración de nulidad de lo actuado porque toda esta actuación es conforme a lo que establece la ley de procedimiento fiscal. En lo que hace a la confirmación del procesamiento de apropiación indebida previsional, un tema que nos viene de la Cámara Federal de Córdoba, se confirma la resolución dictada por el juez federal de Villa María, que había dispuesto el procesamiento de 2 directores por el delito de apropiación indebida de recursos de seguridad social. En este caso, el contribuyente también intentó valerse de que no tenía fondos suficientes, o sea, la situación económica financiera para poder ingresar
los importes que había retenido a sus empleados, pero la Cámara sostiene al analizar toda la prueba que los fondos se habían utilizado para fines diversos y que la empresa había priorizado el destino del retiro de socios, más allá del cumplimiento de los deberes de ingresar los aportes retenidos a los trabajadores y por lo tanto confirma el procesamiento a los directores. En este caso que estamos mostrando, esta es una continuación de otra sentencia porque en esta situación es el tema de la tasa de actuación ante el Tribunal Fiscal, un contribuyente que se presenta con la plataforma de trámites a distancia, que termina siendo fuera de término esa presentación, por lo tanto no se tomó como válido esta presentación, y la Cámara que dice, a pesar de eso, por haber iniciado la acción corresponde el pago de la tasa de actuación. Esta es la otra parte del fallo de la Cámara, porque dice que ese recurso tenido como no presentado por falta del debido de apoderamiento de la plataforma de trámites a distancia. ¿Y esto por qué razón? Porque quien hace la presentación del recurso lo hace a nombre propio, pero no en la calidad que él debería hacerlo como representante de la firma. En el caso de insolvencia fiscal fraudulenta, como sabemos es un delito también para la ley penal tributaria, el punto importante que resuelve la Cámara Federal de General Roca en este fallo, realmente muy importante, porque dice que no hay que analizar para ver este delito de insolvencia los desprendimientos o negocios que puedan ser perjudiciales para la empresa en forma autónoma, en forma separada, sino que lo que hay que ver es la parte global, es la situación del patrimonio neto derivado de esas disminuciones, porque ese patrimonio neto es el que nos va a dar a nosotros la variable si existe o no el delito de insolvencia fiscal. Como esto no fue tratado por el fisco, se determinó entonces que no se estaría ante ese delito específico de la ley penal tributaria. Y un caso realmente que se da mucho en la práctica y por eso que hemos incluido este caso del Juzgado Nacional Penal Económico número 2, se refiere a los aportes destinados a obras sociales. Y esto forma parte de lo que es la retención indebida de los aportes previsionales. La pregunta es, ¿los aportes destinados a obras sociales forman parte de esos aportes previsionales o están totalmente separados? Bueno, acá la posición que tomó este juez, también tomando posición de la Cámara, es que esos aportes de las obras sociales conforman una unidad fáctica con los previsionales. Por lo tanto, así como corresponde la condonación de los importes correspondientes a los accesorios en la moratoria fiscal de los aportes retenidos en materia de seguridad social, lo mismo corresponde hacerlo respecto de las obras sociales. Un caso realmente muy importante. Y también en el caso Álvarez Hermanos de la Cámara Federal de San Martín, la Cámara determina, contrariamente a lo que determinó el juez federal de primera instancia, la improcedencia de la persecución del conjunto económico en este caso, aunque sí, por facturas apócrifas, aunque sí correspondía entonces el seguimiento del tema penal respecto a ambas empresas que habían utilizado este tipo de mecanismo delictual. Otro caso que nos viene del ATP
viene en este caso de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, y sostiene que resulta contrario a derecho la decisión de la AFIP de rechazar la solicitud de acceso a la ATP basado en el principio de igualdad ante la ley. Por lo tanto, hemos también reseñado este tema por la importancia que el mismo tiene. Sobre el impuesto a las ganancias de haberes jubilatorios, bueno, hay mucho que se ha escrito a través del caso de leading case, que es el caso García, pero acá se vuelve a expedir la Corte y nos pareció interesante en este caso García Blanco del 6 de mayo. ¿Por qué razón? Porque el juez subrogante resolvió que la parte actora no había acreditado la confiscatoriedad del tributo ni la ilegalidad o arbitrariedad de lo que había actuado por ANSES en relación a las sumas retenidas al impuesto a las ganancias. La Corte establece que esos argumentos, esos fundamentos no son válidos para resolver el tema. La Sala 3 de la Cámara Federal por mayoría se había limitado a declarar la competencia del juez de primera instancia, pero guardó silencio respecto de lo que el cliente había solicitado, el contribuyente había solicitado, que era la retención del impuesto a las ganancias. Y por lo tanto, lo importante es la Corte, que descalifica el fallo de la Cámara por arbitrario, hace lugar al recurso extraordinario, se deja sin efecto la sentencia apelada. En este sentido, aplica la doctrina del leading case García, ordenando a la demandada para que proceda a reintegrar al actor a los montos retenidos en el impuesto a las ganancias. Y el otro aspecto importante es que ese impuesto a las ganancias, esa retención de impuesto a las ganancias, era sobre el retroactivo que se había reconocido como consecuencia de un reajuste de haber previsional. La Corte acá consolida su doctrina. De la Cámara Federal de Rosario, de la Sala B, en el caso Televisión Litoral, nos viene este otro antecedente realmente muy importante: la procedencia de la medida cautelar en el ajuste impositivo por inflación, admitiendo el ajuste en manera completa y no en tercios, como establece la modificación del impuesto a las ganancias. Por supuesto que para esto dijo la Cámara que el requisito de verosimilitud del derecho quedaba configurado como consecuencia del informe contable que establecía que el resultado del ajuste por inflación era del 60%, o sea, la incidencia de la tasa efectiva. En el mismo sentido, la Sala B y la Sala A se han expedido en la Cámara Federal de Córdoba. Un caso realmente muy interesante que viene de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. Se confirman honorarios del letrado por actuación en sede administrativa. Como se declaró inadmisible el recurso extraordinario de la Corte, esto quedó firme, y la posición que tomó la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia es regular los honorarios, insisto, en sede administrativa, de acuerdo con la ley de procuradores de abogados, en un 50% de lo que se establece en la instancia judicial. Aquí tenemos también un caso de la Cámara Federal. Hay un rechazo de la acción de amparo por la inclusión de la base en la base de contribuyentes no confiables. Este es otro antecedente que tenemos en esta materia. Y en el caso de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, con su criterio respecto que si el contribuyente presenta la declaración jurada rectificativa y paga el saldo resultante, esto no es un desistimiento voluntario, dado que el delito quedó cometido en oportunidad de su consumación, y la consumación es con el vencimiento original de esa declaración jurada.
Acá quiero señalar este antecedente en la misma causa porque se confirma el procesamiento de un contador, este es el auditor de la empresa por el delito de evasión fiscal. Acá es importante señalar que este contador de la empresa, como dice la Cámara, en realidad, más que ser contador de la empresa, es un auditor externo que está matriculado en el Consejo Profesional, por lo tanto suscribe su dictamen profesional, y el punto que se cuestiona es porque se había asentado en los costos del Estado resultado un costo directo de servicio que no tenía respaldo documental. Dicho sea de paso, ese ajuste ocultó una utilidad neta del 60%, con lo cual era esto muy gravitante realmente. Bueno, esta es entonces la reseña de antecedentes que tenemos para esta reunión. Nos preguntan el caso de un contribuyente que hasta el momento no presentó la declaración jurada, obviamente no pagó el aporte, tampoco tiene una fiscalización de parte de la FIP. ¿Qué es lo que puede hacer en este momento? Bueno, obviamente depende de este contribuyente, de si está cuestionando o si piensa cuestionar la validez constitucional del aporte solidario. Si este fuera el caso, estaría en condiciones para judicializar el tema, aún hoy, y presentar una acción declarativa de inconstitucionalidad. Si el contribuyente no piensa hacer este cuestionamiento, obviamente presentará la declaración jurada y tiene la posibilidad de acogerse al plan de facilidades de pago que hemos mencionado. Siguiendo con el aporte solidario, nos preguntan respecto justamente del plan de facilidades de pago. Habíamos dicho que es posible regularizar la multa, y entonces la pregunta es cómo se puede regularizar la multa si la multa todavía no ha sido aplicada por la FIP. Bueno, ustedes recordarán que este tema nosotros ya hemos tenido antecedentes en moratorias anteriores, donde se le da la posibilidad al contribuyente de autodeterminar la multa y acogerse al régimen de facilidades de pago. Obviamente para esto el contribuyente, como estamos ante una multa material, va a determinar, si este fuera el caso, la multa por omisión, deberá aplicar los eximentes que tiene la ley, considerando la situación procesal particular, con las reducciones que tiene la ley. De esa manera, entonces determinará el monto y en base de ese monto lo puede incluir en la declaración jurada. Lo que nosotros sostuvimos que, bueno, más allá que esto esté incluido en la resolución general, nos parece que rara vez se puede dar en la práctica que alguien quiera regularizar la multa, porque obviamente la multa queda congelada, con lo cual la administración tributaria, si el contribuyente no la ingresa, va a tener que iniciar todo el procedimiento correspondiente, con el sumario, con las defensas del caso. Después vendrá la discusión ante el Tribunal Fiscal. Durante toda la etapa no tiene actualización alguna, no se le aplican intereses. Y bueno, y después, cuando queda firme, recién llegará el momento del pago. Con lo cual, parecería que en la práctica no es una solución conveniente regularizar la multa en el plan de facilidades de pago. Para aquellos que aún tienen que pagar el aporte, nos preguntan
si es posible utilizar la compensación con un saldo de libre disponibilidad, por ejemplo, impuesto a las ganancias. No es posible, esto no es una posibilidad que ha existido. Y también nos preguntan para aquel que ha pagado el aporte y que quiere iniciar una acción de repetición ahora, esa acción de repetición, ¿dónde se inicia? Bueno, acá corresponde hacer primero un repaso de la norma de la ley de procedimiento, porque si ese pago que ha hecho el contribuyente es espontáneo, la presentación de la acción de repetición, en teoría, por la ley de procedimiento, debe hacerse en sede administrativa, para lograr la respuesta de la administración tributaria. Ahora, es importante destacar que la jurisprudencia mayoritaria existente en esta materia ha llegado a la conclusión que no es necesaria la sede administrativa y el contribuyente perfectamente podría iniciar la acción judicial directamente cuando la discusión está vinculada a un aspecto constitucional. Entonces, si el contribuyente ha pagado el aporte y ahora va a repetir y la repetición está basada en un cuestionamiento constitucional, ha dicho fundamentalmente la Cámara Federal en forma mayoritaria que no se requiere el agotamiento de la vía administrativa, justamente porque como es un tema de constitucionalidad lo que se está discutiendo, la FIN no se puede expedir respecto de esa situación. Así que, bueno, ahí estaría digamos, lo que establece la ley y lo que la jurisprudencia viene señalando. Y por último, hay una referencia a una sentencia que hemos mencionado, que es el caso de la Municipalidad de La Calera, porque nos preguntan cómo puede ser que si la municipalidad está exenta del impuesto a las ganancias, tenga un cuestionamiento respecto al impuesto a las ganancias a las salidas no documentadas. Bueno, en realidad este planteamiento, por empezar, vamos a decir que no es aplicable solamente al municipio de La Calera. Este criterio es aplicable a cualquier sujeto exento subjetivamente de ganancias. Si bien el sujeto está exento de impuesto a las ganancias, no lo está de la responsabilidad fiscal que le corresponde por salidas no documentadas. Porque en el caso de salidas no documentadas, en realidad el contribuyente de derecho es otro, es el beneficiario que no ha aparecido a través de la maniobra que ha realizado en el sentido de no aparecer con la documentación correspondiente. Y desde este punto de vista, entonces, es el agente pagador, es la empresa que paga, que cumple con esa obligación, que en definitiva es la que tiene que responsabilizarse como responsable sustituto de salidas no documentadas. Este es el criterio que se ha llegado también en el caso de la Municipalidad de La Calera, pero insisto, esto no está referido a un municipio, sino esto está referido en general a los que son los sujetos exentos subjetivamente del impuesto.